Si me paso de mi monitor widescreen a un ultra wide, ¿pierdo performance? Y si pierdo, ¿cuánta performance pierdo? ¿Vale la pena el cambio? Ya sabes, quédate y míralo. Hola a todos, gracias por pasar de vuelta por acá. Y como les decía al principio, la idea de hoy es probar en juegos qué performance puedo llegar a perder si es que pierdo entre un widescreen, que es el formato más usado, más general, de 16:9, contra un formato widescreen de 21:9, que es de los widescreen el más popular, pero no el único. Pero antes de pasar a los bifes, ¿por qué no repasamos un poquito a qué se refiere esto del 16:9, 21:9, etc.? Esto se refiere al factor de forma, formato o relación de aspecto vertical versus horizontal que tiene un monitor. Hace algunos años, algunos científicos que se dedicaban a esto sacaron una relación de aspecto sobre el tipo de superficie que debe ocupar una parte igual a la que tiene que tener la división de un monitor o superficie de pantalla. ¿A qué voy con esto? No me voy a poner muy técnico, pero simplemente es que la superficie de la pantalla se divide en cuadrados o partes iguales, que tienen la misma altura y el mismo ancho, y se calcula cuántas de estas partes entran horizontalmente y verticalmente. Es así como llegamos, por ejemplo, a las teles viejas que eran cuadradas y el formato era 4:3. Quiere decir que de estas partes de superficie entraban 4 partes horizontalmente y 3 vertical. Y después llegamos al 16:9, 21:9, 32:9, etc. Esto es para que nosotros simplemente entendamos qué relación tenemos en lo horizontal versus lo vertical. Ojo, esto nada tiene que ver con la resolución que puedo tener adentro de ese formato. Yo puedo tener un monitor 16:9 o 21:9 y pueden ser, por ejemplo, 2K, 4K, Full HD, etc. Al formato 16:9 se lo llama widescreen, pero con el tiempo esto no fue suficiente para los nerdos empresariales que quieren ver hasta la columna ZZZ del Excel y los gamers que siempre queremos más inmersión y más espacio de pantalla. Así nacieron los formatos 21:9 o 32:9, a los que llamamos ultra wide, o sea, más wide. Quiere decir que crecen más a lo ancho, pero siguen manteniendo la misma altura. La relación de aspecto en este caso de 16:9 a 21:9 cambia por 5 unidades más. Esto significa que tenemos un 31% más de pantalla para disfrutar. Ahora bien, tener más pantalla es hermoso, no les voy a mentir, pero también quiere decir que nuestra querida placa de video ahora tiene un 31% más de pantalla que renderizar. Y en tareas exigentes como son nuestros queridos juegos, eso puede traducirse en una pérdida de performance o de cuadros por segundo. Y así llegamos al motivo del video. Entonces, ¿qué vamos a estar haciendo? Vamos a estar probando algunos juegos. ¿Cómo los probamos? Los probé obviamente en 16:9 y en 21:9 en Full HD, que es la resolución más usada. Y lo que hice fue correr cada juego 3 veces y sacar un promedio en este monitor. Y después correr el mismo juego, los mismos benchmarks, con los mismos settings en este monitor 3 veces y sacar un promedio. Para poder tener así nosotros una muestra más fehaciente y más robusta de los resultados. Así que vamos a ver los resultados y vemos las conclusiones. Bueno, vamos a estar probando el Cyberpunk, Horizon Zero Dawn, el Red Dead Redemption 2, el Shadow of the Tomb Raider, el Witcher 3 y el PUBG. Los vamos a probar con detalles al máximo, en calidad nativa y con DLSS en calidad en aquellos que tengan DLSS. Empezando por el Cyberpunk, vemos que en nativo nos dio en widescreen 122,8 cuadros por segundo y en ultra wide nos dio 103,4 cuadros por segundo. Esto quiere decir que perdimos unos 19,4 cuadros por segundo, o sea un 16% menos de performance. Cuando activamos el DLSS en calidad, tenemos en wide 157,2 cuadros por segundo y 141,2 en ultra wide. Quiere decir acá perdimos 16 cuadros por segundo, que es un 10%. Pasemos al Horizon Zero Dawn. En nativo vemos que tenemos en widescreen 143 cuadros por segundo y en ultra wide nos dio 133. Esto quiere decir que perdimos 10 cuadros por segundo y es un 7% de performance. Cuando activamos el DLSS, acá no varió mucho este juego, pasamos a 147 cuadros por segundo en wide y 134 en ultra wide. Perdimos 13 cuadros por segundo, o sea un 9% de performance. En el caso del Red Dead Redemption 2, en wide nos dio 105 cuadros por segundo y en ultra wide nos dio 98,1. O sea que perdimos 6,9 cuadros por segundo, o sea un 7%. Si activamos el DLSS, pasamos a tener 117 cuadros por segundo contra 107. Esto quiere decir que perdimos casi 10 cuadros por segundo, un 8% de performance.
En el caso del Shadow of the Tomb Raider, vemos que en wide nos dio 118 cuadros por segundo y en ultra wide nos dio 96. Esto quiere decir que estamos hablando de 22 cuadros por segundo, o sea un 19% de performance. Si activamos el DLSS, vemos que es un juego que está bastante optimizado para DLSS, donde pasamos de 118 a 145 cuadros por segundo en wide y 123 en ultra wide. Esto se traduce en 22 cuadros por segundo que perdemos y significa un 15% de performance. En el caso del Witcher 3, con el remake de gráficos nuevo, con el parche nuevo de gráficos, nos dio 124,1 cuadros por segundo versus 99,4. Quiere decir que perdimos 24,7 cuadros por segundo, o sea un 20% de performance. Y por último, en el PUBG nos dio 175,8 cuadros por segundo en widescreen y 165 en ultra wide, perdiendo así 10,8 cuadros por segundo, o sea un 6% de performance. Si sacamos un promedio general de todos estos cuadros por segundo que tuvimos en estos juegos en resolución nativa, vemos lo siguiente, que en widescreen nos dio un promedio de 131,5 cuadros por segundo versus ultra wide 115,8. Esto quiere decir que en general, que en resolución nativa vamos a estar perdiendo unos 15 cuadros por segundo, o sea un 12% de performance. Quiere decir que si vos no usás DLSS, no tenés una placa que tenga Fidelity FX o DLSS, vamos con un monitor ultra wide a estar perdiendo solamente un 12% de performance. ¿Qué pasa cuando sí podés activar DLSS? Bueno, vemos que las diferencias no son tantas. Antes teníamos un 7 a un 20%, acá estamos yendo de un 8 a un 15, pero cuando lo traducimos a cuadros pasamos más o menos de unos 10 a unos 22 cuadros de diferencia, en el peor de los casos. Ahora, si hacemos un promedio de estos juegos, en DLSS pasamos a tener en wide 141 cuadros por segundo contra 126. Quiere decir que estamos perdiendo unos 15 cuadros por segundo y esto se traduce en un 11% de performance. Cuando comparamos los dos resultados promediados, vemos que el porcentaje es casi igual. Bien, es un 12 contra un 11% y aproximadamente unos 15 cuadros por segundo que perdemos, tanto en nativo como cuando usamos DLSS o Fidelity FX. Entonces, empecemos a contestar algunas preguntas. ¿Pierdo performance si me paso de un 16.9 a un 21.9? Sí, perdemos. Pregunta número 2. ¿Cuánto perdemos? De un 11 a un 13%. Si quieren hacerlo más rápido para que sea más fácil mentalmente, de un 10 a un 15 para redondearlo, digamos. Porque obviamente hay un montón de juegos que no probé y bueno, no quiero que el video dure una eternidad. Pregunta número 3. ¿Vale la pena? Bueno, eso ya es más a nivel personal de cada uno. Yo lo que les puedo decir es que revisemos los datos que tenemos. Vamos a perder un 10 a un 15% más de performance, sí. Pero estamos ganando un 30% más de pantalla. Si vos me decís que es un 30% más de pantalla y pierdo 40% de performance, lo pensaría más. Entonces, ¿se siente ese 30% más de pantalla? Absolutamente. Es hermoso tener más pantalla. ¿Se siente más inmersiva la experiencia de los juegos? Sí. Punto número 4. Tienen que revisar cuál es la tasa de refresco a la que ustedes juegan. Veamos otra vez estos cuadros. Acá tenemos los cuadros por segundo, pero recuerden que ustedes los que ven son los que realmente tienen en la tasa de refresco. Sí, tu placa de video puede ser capaz de renderizar a 150 cuadros por segundo, pero si tu monitor es de 75 Hz, vos ves 75. Y eso es muy importante que se fijen, porque les va a determinar si realmente vale la pena. ¿A qué voy? La mayoría de los monitores Full HD tienen 60 Hz, es el básico. Algunos tienen 75, otros tienen 90, se los voy marcando acá en los gráficos, y otros tienen 120 y 144. Es raro ya conseguir arriba de 120, pero en algunas ocasiones hay monitores que lo hacen. Como por ejemplo monitores de Asus. Los monitores TUF de Asus tienen una tasa de refresco de 165 Hz. Entonces, ¿a qué voy con esto? Fíjense que todos los juegos en nativo o con DLSS, todos sobrepasan los 60 cuadros por segundo. También los 75 y los 90. No hay ninguno que esté abajo de 90. Y ese es el punto. Si vos tenés un monitor Full HD de 90 Hz o 90 cuadros por segundo y el juego te corre a 96, estás cubierto y vale la pena. Estás jugando sin tirones, sin lag visual o latencia visual y vas a estar jugando con 30% más de pantalla. Ese era el punto del video, sacarnos esta duda. ¿Perdemos performance? Sí. ¿Cuánto? Mucho menos de lo que ganamos en espacio de monitor. Y si vale la pena, con este video espero que ustedes puedan evaluarlo. Yo lo que les puedo decir, en mi humilde opinión personal, el ultra wide es un viaje de ida.
Pero bueno, eso es todo. Gracias de vuelta por pasar. Les mando un saludo grande a todos. Muchas gracias a los de siempre por estar ahí apoyando. Gracias a los nuevos por haberse sumado. Y a los indecisos, ya saben, no estén indecisos, súmense que en este canal siempre aprendemos algo. Y a todos, nos vemos en el próximo video.